Estoy en comunicación con mi amigo, el almirante Carlos Tubino, ex congresista de la República. Estuve reunido con él en Buenos Aires en el mes de diciembre y ahora lo voy a entrevistar sobre la grave situación que vive el Perú. Carlos, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Sí, muy buenas noches, Juan, y bueno, un saludo especial a todas las personas que ven tus videos. ¿Qué opinas de la propuesta que las fuerzas de seguridad colaboren con la Policía Nacional del Perú en el desbloqueo de carretera y en la seguridad de los aeropuertos? Acá el bloqueo de carreteras está ya generando estragos en la población. Hay lugares, por ejemplo, en la Amazonía, tenemos en la región Madre de Dios, en Puerto Maldonado, donde ya están escaseando hasta alimentos. Entonces, tenemos más de 80 bloqueos a nivel nacional de carreteras. La mayoría de nuestras regiones del sur del Perú están bloqueadas, están secuestradas diversas poblaciones, y hoy ha salido un comunicado que lo hemos estado esperando hace varios días del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, en la cual se indica que las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional en el desbloqueo de carreteras, que es un delito que está especificado en el Código Penal peruano. En este caso, no puede haber un problema futuro, que ojalá que no, que las Fuerzas Armadas sean perseguidas por represión cuando van a cumplir un fin, como le pasó lamentablemente a los valerosos comandos Chavín de Guanta. Fueron, combatieron contra el terrorismo, pacificaron y lamentablemente el Estado los abandonó y muchos de ellos tuvieron que pagar de su propio peculio la defensa. Efectivamente, eso ha sucedido en el Perú y eso ha sido el motivo por el cual las Fuerzas Armadas no han intervenido todavía. O sea, ha habido una resistencia para que las Fuerzas Armadas participen activamente en este contacto directo con la población, unos que son manifestantes y otros que son terroristas, subversivos, infiltrados, inclusive internacionales, porque ya se ha ubicado a algunos subversivos venezolanos abiertamente vistos y con fotos, etcétera, y que eso se está viendo a nivel del gobierno, a nivel de Cancillería. Hay una cosa muy grave que los medios de comunicación peruanos, ningún patriota peruano lo alerta, que judicialmente se le termina la condena al terrorista, porque es terrorista, porque está presto por terrorista, Víctor Polay Campos, el fundador del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Puede ser un peligro para la democracia este sujeto en las calles? Por supuesto, porque está demostrado abiertamente, y eso con hechos, que las cárceles en el Perú de ninguna manera han podido cambiar a estos terroristas que fueron encarcelados y hace un número importante de años, más de 20 años. Y entonces esta gente está saliendo, eh, mira, sin ningún cambio en su forma de actuar. Y hoy día lo vemos en actos violentos, lo vemos en las supuestas marchas, porque como digo, son supuestas, porque dentro de esas marchas siempre hay terroristas infiltrados. Y eso lo estamos viendo cotidianamente en el Perú. La mayoría de la gente que advierte sobre el castrochavismo es tildada de fascista, de conspirador. En este caso, ¿qué nos puede decir? Sí, mira, acá lo que estamos viendo, algo que no conocíamos en el Perú y que vemos que esto funcionó en Bolivia, son la creación de narrativas. O sea, sobre hechos que suceden, inmediatamente se hace una narrativa totalmente falsa, pero que comienzan a difundirla y a difundirla para que haya un sector de la población que la crea. Entonces, es una estrategia típica de comunicaciones.
Y en ese sentido veo que el gobierno peruano está muy lento en reaccionar contra estas narrativas con una estrategia de comunicaciones que realmente pueda contrarrestarlas. Y eso es lo que estamos viendo en ese Y momento. disculpa que te interrumpa, Pero Carlos, este gobierno y la doctora Boluarte saben de estas narrativas, porque recordemos que el año pasado ella estaba con esta gente que hoy son férreos opositores a su gobierno. Ella tendría que saber cómo contrarrestar este discurso, que dicho sea de paso, ella hasta el año pasado lo avalaba y lo aplaudía. efectivamente, ahora ella en sus apariciones públicas está tratando de estar bien con Dios y con el diablo. O sea, me refiero a hacer esa prédica de paz, entre comillas, llamar al diálogo, cosas por el estilo, pero hay momentos que se necesita firmeza. Cuando hemos visto que se asesinó un policía quemado vivo en el Perú, ¿cuál fue la reacción de la presidenta del Perú? En vez de haber salido con firmeza a rechazar todo lo que está sucediendo en el país, Disculpa salir que a te nivel corrige, ¿no? Que internacional. te corrija, no es solo asesinato, es peor, es tortura. Porque un asesinato por ahí es un tiro, algo espontáneo, pero quemar a una persona, no solo lo asesinaron, por supuesto, sino que la torturaron, porque ¿cuánto tiempo estuvo prendiendo ese fuego? Así es. ¿No? Esto ha Es muy sido grave. algo, y algo que a nivel internacional tampoco lo han difundido como corresponde, porque esto a nivel internacional es algo que nadie se imagina. ¿Cómo puedo yo quemar vivo a un policía? Eso es inadmisible. Hace 2 días ha estado a punto de morir masacrado a pedradas un joven policía que fue salvado al final por una señora que se compadeció de él y está ahora en cuidados intensivos, etcétera, apedreado. ¿De cuando acá en el mundo mueren personas apedreadas y acá están muriendo o atacando a los policías para que mueran apedreados y quemados? Carlos, hay una cosa que quiero comentar, lo que hablamos en privado cuando viniste a Buenos Aires, de que hubo almirantes que fueron muertos por el terrorismo. Es importante recordar estos tres almirantes brevemente para que el peruano vea que lamentablemente la historia, la parte mala de la historia peruana se está repitiendo. Efectivamente, la historia mala se está repitiendo, porque cuando se hablaba en el año 80 de Sendero Luminoso, de la organización terrorista, el presidente en ese tiempo, Belaúnde Terry, se pasó 2 años. Hicieron que no eran avijeos, eran ladrones de ganado, etcétera, etcétera. Y se demoró más de 2 años en hacer la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora se dice que son vándalos, pero no son vándalos, son terroristas, subversivos, eso es lo que son, terroristas subversivos del comunismo castrochavista boliviano. Eso es lo que estamos enfrentando en el Perú. Y efectivamente, la organización terrorista Sendero Luminoso asesinó a 3 almirantes peruanos, al almirante Jerónimo Caferata, que fue ex comandante general de la Marina, asesinado por un comando terrorista cuando ya había pasado al retiro. Luego hemos tenido también en actividad a Carlos Ponce Canesa, contraalmirante, un oficial excelente, muy destacado en la Marina, asesinado saliendo de su casa por otro comando terrorista. Asesinado también eh, Juan José Begallona, capitán de navío, que era agregado naval del Perú en Bolivia y fue asesinado en La Paz, caminando por la calle, por la espalda, un comando terrorista peruano entró a Bolivia y lo asesinó en la calle, y ya lo digo, de la capital boliviana en La Paz. Entonces, acá nosotros sí sabemos, lo que pintamos canas en el Perú, lo que ha hecho el terrorismo. Y sí nos llama la atención que hoy se esté hablando de la misma manera. Ah, no, eran en los años 80, no son terroristas, son avijeos. Ahora dicen, no, son vándalos que se infiltran en las manifestaciones, no son vándalos,
Falta que son diga terroristas. que son Así locos, es, que estaban en sus caudales, gente efusiva, o sea, se está justificando, aunque son jóvenes idealistas, como dicen acá, de gente que participó en el terrorismo, que lo llaman de una manera edulcorada guerrilleros, pero son terroristas. En este así es. caso, se está hablando de las famosas balas Dundum. Tú, como hombre de armas, nos puedes explicar qué son las balas Dundum y la peligrosidad, ya que en varios países prohíben el uso de las mismas. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno ve un tiro, o sea, una bala de un fusil, tiene una configuración con una punta bien afilada, entonces ese tiro, esa bala, si ingresa en el cuerpo de una persona, ingresa y lo traspasa, si está a una corta distancia. La bala de Undún no tiene una punta, se ha roto esa punta de tal manera que esa bala no atraviesa por completo el cuerpo, sino explota dentro del cuerpo y entonces produce tremendos daños a una persona que es O atravesada sea, por más que una un arma es bala, un elemento de tortura, si se quiere. por supuesto, y eso está penado y está prohibido a nivel internacional, pero sí han habido declaraciones de un diputado boliviano, también ha venido otra declaración de Chile, de que se estaba haciendo contrabando de balas Tuntún en el Perú. Por otro lado, acá se ha informado mal a la comunidad internacional, en el sentido de que cuando se hizo la famosa toma de Lima, se atacó a 5 aeropuertos del interior del país a la vez. O sea, lo que demuestra que era todo esto un plan perfectamente organizado de un elemento pensante que es, como digo, el comunismo internacional, La que está última atacando al pregunta, Perú. Carlos, y quizás la más importante pensando en el futuro. Yo me llevo muy bien con muchos diplomáticos peruanos, admiro su capacidad, su cultura, su instrucción, pero están muy débiles, para no decir cobardes, a pesar de que gana 10, 15 mil dólares, que no explican la situación en el país donde están. Hoy veo, bueno, en los últimos días, por algunos medios, incluso por la calle, a peruanos, incluso argentinos, gritando Dina asesina. En este caso es responsabilidad también del gobierno a través de los consulados y la embajada de no informar bien lo que pasa para que los ciudadanos no repitan un falso mensaje que se está dando. Es cierto, hay represión policial que es condenable, pero también hay que ver que la policía se está enfrentando a grupos muy peligrosos. En este caso, tú como ex congresista, ¿cómo se debe mejorar el servicio diplomático, sobre todo para la comunicación de la imagen del Perú en el exterior? Efectivamente, o sea, no hay una buena comunicación de nuestros diplomáticos difundiendo lo que viene sucediendo en el Perú. Yo no he escuchado a ningún diplomático hablar de que acá se atacó 5 aeropuertos y a nivel internacional un ataque a un aeropuerto es considerado un acto terrorista en todo el mundo. Eso es aprobado y eso se ha visto internacionalmente. Los que Entonces nos han están debido salir. escuchando, les recomiendo que vean el caso Entebbe, que es el secuestro de un avión en Uganda, que hubo una operación militar muy exitosa del ejército israelí para recuperar la libertad de los rehenes. O sea, esto es un acto terrorista y así fue catalogado a nivel internacional. No es un invento de los peruanos nacionalistas o de los peruanos anticomunistas. Esto se llama terrorismo. Y hubo un caso emblemático como el caso Entebbe, que fue un secuestro de rehenes en un aeropuerto. Un aeropuerto, si se quiere, sagrado, porque esto demuestra las comunicaciones internacionales. No se puede tomar Así es. libremente. Así es, y acá la mayoría de los muertos que han habido en las supuestas manifestaciones en el Perú han sido en la toma de aeropuertos, en los ataques a los aeropuertos. No han sido con personas que están marchando en la calle pacíficamente, eso no ha sido así. Y ojo, que la policía, cosa que estoy en desacuerdo, peruana, está enfrentando estas turbas sin su arma de reglamento tampoco
usando ningún tipo de arma letal. Ellos se están enfrentando a estas turbas que vienen con ondas, con piedras y cuanto tengan a la mano, y al final lo que estamos viendo es que nuestra policía va con su vara de ley, un casco y, Escudo. y nada más. Sí. Su vara de ley, su casco y un escudo. Eso es todo lo que tiene la policía para enfrentar estas turbas. Y entonces al final es una policía, que eso es una crítica peruana, que está muy mal equipada con armas no letales, solamente tiene gases lacrimógenos. Y eso es todo. Y también escopetas para cartuchos de goma, para tiro de goma. Entonces, eso, hoy día en el mundo hay armas de todo tipo, armas no letales. Acá deberían tener armas eléctricas para toda esa gente que se avienta sobre la policía a tirarle piedras y herirlos y casi tratar de masacrarlos. Es algo inaudito lo que está sucediendo acá y muy mal informado a nivel internacional. Muchas gracias, Carlos. Que viva el Perú. Sí, muchas gracias, Juan, y bueno, y siempre a disposición tuya. Muy buenas noches. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.